¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto que me está haciendo trabajar mucho. Y hoy porque vi un poco de luz al final del túnel. De esperanza. Lavé la camioneta el otro día y ya tengo un poco de reflejo en la pintura. Me llamó mucho la atención eso. Incluso si lo pueden ver desde aquí, pueden ver que se ve bien el reflejo y luego empieza la parte que está obviamente sucia y que no tiene nada de reflejo, que es la parte superior. Entonces dije, quiero intentar con cera, no sé si incluso uno será una pasta de pulir. No tengo trapo, creo que tengo una microfibra que puedo utilizarlo. Incluso quiero hacerlo con papel. Sé que en la pintura negra no corresponde o no debería ser lo correcto, pero creo que cualquier cosa va a ser mejor que esto. Entonces quiero intentar con una área muy pequeña, como por ejemplo esta área, ver qué tal queda pasando un producto simple y fácil de aplicar. Tengo incluso una esponja que suelo utilizar para lavar el vehículo con la que puedo probar. Así que quiero probar con distintos productos de distintas formas a ver cómo puedo recuperar un poco la pintura. Quiero hacer una corrección. El papel que tengo en realidad es una toalla desechable. Entonces no es tan abrasivo. Pero de todas maneras creo que es algo que puede llegar a ayudar a hacerlo. Y para ello tengo dos limpiadores. Heavy Duty Cleaner o Light to Medium. O sea, algo light y algo heavy duty. Que son básicamente unas ceras limpiadoras. Y es eso nada más lo que quiero utilizar. Muchos me van a decir, me van a querer matar por utilizar esto, pero esto no está bien de todas maneras, así que quiero ver si es que vale la pena hacer esto o vale la pena hacer un wrap a la pintura y básicamente plotear toda la camioneta. Así que veamos si es suciedad. Está lavada la camioneta. Es como si fuese suciedad que tiene la pintura aún de obviamente años y años de no limpiar, de estar descuidada. Y efectivamente sale muchísimo, así que realmente no sé si es suciedad o la pintura. Normalmente lo ideal es pasar la cera, esperar que seque un poquitito, algo simple, tocar con el dedo, no queda más la marca de las huellas digitales, significa que ya está listo como para poder sacarlo. Hay luz al final del túnel. Yo no puedo creer lo que veo. Sabía que tenía una microfibra y también tengo un quick detailer, simplemente para ayudarme a sacar la cera. Miren esto. Creo que se nota bien la diferencia de la parte limpia, como empieza a estar sucio de nuevo, cómo quedó la parte que pulí. Hola. Acá no. Acá no. Y acá sí. Obviamente se ven las rayas del papel y más todavía las rayas de la pintura. Pero es increíble el cambio con algo tan simple. Lo que voy a hacer, veré si consigo qué material hago. Sé que podría hacer con... Sé que podría hacer con algodón una buena idea para cuidar bien en detalle la pintura. Veré si consigo realmente algo así de suave y que no sea tan caro, obviamente. Incluso aquí conseguir esta clase de microfibras, de trapos, creo que igual sería una mejor idea que utilizar el papel, obviamente. Pero ahora ya me da ganas de verlo. Y me quedé impresionado que ya quiero ver cómo quedaría, por ejemplo, el techo. El techo pueden ver que tiene partes donde saltó la pintura negra, porque originalmente la camioneta era de color beige. Entonces, vamos a ver aquí, en esta área.
Creo que pueden ver que el techo está extremadamente mal. Con el brillo de la luz o con el no brillo de la luz se puede ver. Pero esta área me impresiona lo bien que quedó con algo, como pudieron ver, un trabajo extremadamente simple. Si es que eso queda bien, me quedaría nada más ver si es que el capó también puedo llegar a recuperar esa área. También se puede ver bien aquí, como esta área brilla aún y aquí ya no, y el capó nada, al igual que el techo. Veamos cómo queda esa parte. Voy a hacer el mismo procedimiento, mismo papel que utilicé ahí abajo, obviamente con una parte limpia. Voy a quedarme sin un área pequeña nada más, y estoy haciendo con el Light Duty. Aparentemente donde está más feo es donde más sale lo que es suciedad. Obviamente es contaminación, muchos detalladores lo llaman de esa manera, que es obviamente eso. Aparentemente la pintura debajo está no tan mal. Podría comprar tal vez un cepillo con una máquina para poder hacerlo, pero creo que es mucha, digo yo que es mucha inversión. A veces es el momento en el que me olvido que estoy en Estados Unidos, que aquí hay cosas que se consiguen a buen precio. Usted dígame, ¿es pintura o es suciedad? Creo que es suciedad porque no sé, ya me queda la duda. Me va a ayudar para sacarlo. Ok, creo que ustedes lo pueden ver mejor desde ese ángulo. Como ya se ve el reflejo de la luz. Obviamente no está perfecto aún, necesita aún mucho trabajo, pero por lo menos hay una luz al final del túnel. Esto implica que voy a tener que detallar la camioneta completa. Sí, podría tal vez hablar con alguien para ver si me la puede hacer una pulida profesional. Creo que sería tal vez lo correcto. Pero quiero intentar hacer la camioneta completa con esa cera primero. Ver qué tanto la puedo recuperar yo. Y voy a mostrarles también los productos que voy utilizando y precios posiblemente que cuesta todo para ver si es que se animan a hacerlo. Es mucho trabajo, sí. Pero creo yo que vale la pena, ya que esto está quedando bastante bien. Las tapas viejas de mi motor, todo está por aquí todavía. Y creo que puede llegar a quedar muy lindo. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Realmente una postura bastante interesante de la camioneta. Estoy esperando que llegue la chapa. Ya van a verla dentro de poco. Para continuar con esta aventura del motor, también por suerte ya me llegó la herramienta que es para poder instalar la polea, que básicamente lo que hace es enroscarla en el cigüeñal y luego vas apretando la tuerca y va metiendo la polea a presión para dejarla en su lugar, para luego utilizar el tornillo para dejarlo definitivamente. Y otra cosa que me llegaron son estas aquí, son las nuevas tapas del motor hechas a nueva. No son tapas nuevas, son tapas reacondicionadas. Esto es el sistema de los balancines, que vino todo nuevo y todo controlado también. Y las tapas en sí perfectamente limpias, impecables todas. Ya se puede ver que todas las roscas están impecables, todos los conductos incluso están perfectos, y también la superficie de la tapa está hecha a nueva. Entonces creo yo una pequeña mejora de que si bien están bien las tapas, prefiero ya poner algo que ya está completamente revisado y no perder tiempo en estar buscándolas. Así que ahora por suerte ya tengo todo lo necesario para poder armar todo el motor. Y por qué no, incluso tal vez esta semana, si me da el tiempo, posiblemente para el próximo episodio ya vamos a instalar el motor en la camioneta. Luego, por supuesto, tiene toda la parte eléctrica y otras complicaciones, pero vamos a concentrarnos en esto primero. Ok, coloquemos entonces esto. Voy a colocar primero que nada, tengo mi aceite limpio aquí, en esta área y también en esta área de la polea.
donde trabaja con el retén, para que al entrar no dañe el retén. La herramienta puse en el nivel medio nada más para no pasarme con el apriete o algo así. Así que bueno, y ya utilicé la herramienta que tanto esperé solamente para eso. Lo guardaré para utilizarlo en otro momento. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El tornillo original voy a colocarlo, pero no voy a apretarlo todavía. Voy a dejarlo simplemente hasta el fondo, ya que aún tengo que hacer la chaveta para esta polea para que no gire en el futuro. Esa herramienta estoy esperando que me llegue todavía aún en un par de días, pero ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Ya puedo apretar la tapa, quiero dar vuelta al motor y colocar ya el cárter con la parte del chupador de la bomba de aceite, ya todo el pescador, digamos, que quede toda esa parte lista como para ya incluso colocar las tapas. Así que voy a apretar esto, dar vuelta al motor, voy a colocar un cartón limpio, un área limpia aquí como para poder darlo vuelta y poder trabajar en eso. Ahora entonces que ya di vuelta al motor, ya limpié también la superficie donde va el cárter, que tiene que llevar una junta nueva también. Así que esa parte quedó lista y ahora llega la hora de colocar el cárter. Como pueden ver, el cárter está aún sucio y no lo pienso limpiar porque tengo un cárter nuevo para poder colocar. No solamente porque es 100% limpio, porque es nuevo y siempre da gusto tener cosas nuevas, sino porque el tamaño de este cárter es mejor. Trae pescador de aceite nuevo, todos los tornillos nuevos necesarios con los O-ring, incluso junta absolutamente todo lo que se necesita. Y así también el cárter propiamente dicho viene ya con un deflector de aceite mejor que el original y es mucho más bajo que el original. El original, como pueden ver, es por lo menos, entonces colocarlo en esta posición se ve que el cárter original es por lo menos 2 o 3 pulgadas más bajo que el problema de este cárter, que ya es muy bajo y como la camioneta ya está rebajada va a molestar esto. Entonces este cárter tiene básicamente la misma capacidad de aceite, está modificada la parte interna como para eso, creo que lleva medio litro menos, sí, pero la altura es mucho mejor para el despeje del piso y así también el deflector de aceite es mucho más pequeño que el original, como pueden verlo. Eso ayuda a mantener más el aceite aquí cuando uno está jugando un poco con el vehículo. El resto es lo mismo. Y así también el nuevo chupador o pescador de aceite ya modificado para la altura nueva. Entonces básicamente esto queda nada más instalarlo en el motor y seguir. Bueno, entonces primero, una de las primeras cosas que lleva es el deflector de aceite. Ahora debe ir el pescador de aceite, un poco de aceite. Y ahora nada más el último tornillo. Carter trajo una junta nueva. Lo único que no me gusta son estas pequeñas uniones entre esta pieza y el bloque en sí. Entonces voy a colocar un poco de cemento. Qué bonito cuando todo es lindo y nuevo. Cárter listo. Voy a dar vuelta al motor de nuevo. Voy a apoyarlo sobre las maderas. Y voy a empezar con tapar el motor. Ahora empieza la última limpieza exhaustiva de toda la parte de superficies de tapa principalmente. Tengo que colocar también ya los botadores nuevos, la bandeja de los botadores, y colocamos las tapas. Quiero mostrarles cómo este lado ya está limpio y listo como para colocar la tapa. Si bien no se ve perfecto
comparen con este lado, que está limpio pero no lijado como este lado. Entonces esa sería básicamente la diferencia mayor. Lo que estoy haciendo es pasar lija, pasando lija 1000, 1500 y por último una lija 2000 a la superficie del block, que ya lo controlé, está aparentemente perfectamente plano, simplemente para terminar de sacar cualquier resto de suciedad que pueda tener antes de colocar la junta nueva, tapa nueva y poder cerrar el motor. Lo que voy a hacer entonces es cerrar primero este lado. Voy a colocar los botadores con el soporte de los botadores, los tornillos ARP, los tornillos nuevos de tapa, que son ahora ya no son tornillos, en realidad son espárragos que tienen un mejor apriete, creo yo, y luego ya las tapas nuevas. Todos los botadores ya debidamente limpios y con aceite nuevo, y nos veremos en otro momento. Y ahora van los trays, básicamente los sujetadores, los botadores, que tienen un pequeño molde para que el botador no gire, para que la rueda quede trabajando siempre por la leva. Una de las últimas cosas que tengo que hacer antes de colocar la tapa, me acordé ahora. No tengo ninguna marca del punto muerto superior para poder medir después, para poder comprobar que lo que estoy haciendo con la electrónica está siendo aplicada en el motor. El motor no tiene una marca del punto muerto superior del cilindro 1. Entonces compré un pequeño kit que es básicamente un puntero que va bulonado aquí, y tengo que hacer una marca por la polea para poder hacerlo. Entonces, en vez de hacer la marca y tener la graduación, compré este pequeño kit de MCD que viene con distintas graduaciones dependiendo del diámetro de la polea. Una pequeña etiqueta para colocarla y poder tener la graduación del avance encendido, a lo que quiero tener esa información. Esta polea tiene aquí 7 pulgadas y media, así que colocaré el adhesivo 7,5. Ahí ya quedó todo en su lugar, con la marca 0 del punto muerto superior, y también tengo una graduación para poder medir el avance, poder corroborar qué es lo que hace la electrónica que está siendo aplicado en el motor. Moví el pistón para abajo, siempre en la misma medida, 10 grados antes, 10 grados después, para corroborar que realmente esa es la medida. Igual, una vez que esté la tapa puesta con un tope de pistón enroscado en el lugar de la bujía, voy a poder comprobar esto, pero estoy 99% seguro que esto ahora mismo no está más de 1 grado desfasado de la realidad. Mi micrófono ya se quedó sin batería. Ya todo listo como para instalar la tapa aquí. Controlando todo, me acabo de dar cuenta de un detalle. Olvidé completamente de que tengo que cambiar los resortes de válvula. Voy a cambiar eso ahora. Quiero colocar esa tapa hoy. Hoy quiero tener ese lado tapado. Bueno, para cambiar el resorte de válvula había comprado la herramienta que es para presionarlo. Se coloca este pequeño tornillo en el lugar del botador. Se coloca esto y básicamente se aprieta la tuerca para presionar el tornillo, el resorte, perdón, y poder sacarlo. Creo yo bastante simple. Y es simplemente apretar esto y vean cómo entonces a medida que voy girando la tuerca, pueden ver que el resorte se va apretando. Eso ya es suficiente. Simplemente saco los seguros de la válvula. Tengo un pequeño imán que es un soporte de celular. Saco los dos seguros de la válvula y ahora puedo liberarlo de nuevo. Entonces ahora ya puedo sacar el resorte y cambiarlo por el resorte nuevo que tiene unas vueltas distintas y una presión distinta a este que es el original. Vamos a presionarlo un poco, soltarlo y listo. Ya queda la válvula con el resorte de válvula nuevo. Ya está listo.
Ahora tengo que hacerlo otras 15 veces más. Ahora sí, entonces los 8 resortes cambiados, por lo menos de esta una tapa que es la que quiero colocar ahora. Y dije que iba a hacer una mejor toma de la diferencia de los resortes. Como pueden ver, el resorte nuevo tiene menos vueltas que el resorte viejo, que el resorte original, por ende es más duro y de paso da también lugar para más alzada, para que la leva pueda abrir más la válvula. Así que ahora voy a colocar la tapa, punta en su lugar, tornillos de RP en su lugar, resortes de válvula en su lugar. Bueno, nos vemos luego. Este ya no lo veremos, espero. Listo, así de fácil. Veremos qué potencia da esto. Mañana siguiente, anoche llegué a colocar todo, le di el primer apriete a la tapa. Ahora tengo que hacer el apriete final. Protegí un poquitito para que no entre más nada. Ahora ya no tiene que entrar más ninguna suciedad en el motor. Así que vamos a darle el último apriete a la tapa y queda listo. $50% del motor listo. Ahora voy a empezar por el otro lado, luego colocar las balancines, tapas balancines y completar todo básicamente. Segundo lado listo, ya queda nada más colocar la tapa, colocar todos los tornillos, apretarlos de nuevo y bueno, básicamente terminar de completar el motor. Apriete final de 80 feet-pounds. Son 11 kilos aproximadamente. Ok, ya están los 10 tornillos principales. Faltan solamente los tornillos pequeños, los que van aquí arriba. Listo. Todo apretado al motor. Básicamente todo listo. Otra de las cosas que ya había hecho también, había sellado los tapones donde originalmente llevaba los sensores de detonación y ya no lo voy a utilizar más. Ya coloqué un pequeño adaptador con el sensor de presión aceite de Voltage. Sensor de leva ya coloqué en su lugar. Está apretado. Admisiones selladas para que no pase nada. Y creo que está quedando. Simplemente voy a armar ahora los balancines y poner las tapas de balancines de vuelta. Las varillas que empujan los balancines de los botadores. Simplemente haciendo un pequeño control, que todas las puntas estén bien redondas, que no tengan ningún desgaste. Se nota que está bastante bien. Ya lo había corroborado el día que había desarmado el motor. Bueno, y tras unas cuantas horas, días, creo que llegó a un par de semanas de trabajo, por fin el long block del nuevo proyecto está listo, ya completamente cerrado. Ya simplemente faltaría colocar escape, admisión, todos los accesorios del frente de nuevo y ya podemos empezar tal vez a pensar en colocarlo en la camioneta. Es probable que coloque los escapes y el resto de los accesorios voy a colocar ya en la camioneta, porque la bomba de agua aún no me llegó. Eso es algo que tengo que colocar, pero puedo colocarlo en la parte del frente nada más. Me va a facilitar también no tener incluso eso, para que sea un poco más pequeño, para poder colocar el motor un poco más fácil dentro de la camioneta. Así que próximo capítulo espero ya ver esto entrando en la camioneta y por qué no hacer un poco de ruido. Así que nos vemos la próxima.